¿Cansados ya de la semana? De la existencia. De la existencia. Sí, está difícil, ¿no? Está difícil concentrarse. ¿Saben qué está pasando en Quilmes? ¿Saben si está tomada la universidad o qué ocurre o no? Están en asamblea y hay algunos compañeros y compañeras que hoy no van a cursar por ese motivo. Ah, hoy era asamblea. Hoy en realidad había movilización hacia el centro de Quilmes y bueno, al parecer por lo que escribieron en un grupo que tenemos, están en asamblea, sí. Ah, no sabía. Me podrían... Y o sea, me pueden avisar de esto por si quieren levantar la clase o algo así. ¿El martes que viene puede ser que haya paro? Sí, el martes que viene, lunes y martes. Ok. Bueno, les aviso a ver si tenemos clases o no. Bueno, no sabía que había una movilización en Quilmes. Si no, podríamos haber levantado la clase. Bueno, igual, ¿alguien la está grabando esta clase para los que no pudieron venir? Sí, profe, yo la estoy grabando. Okay. Así que está todo guardado en un drive. Perfecto. Bueno. Cuéntenme igual si hay, o sea, esas cosas. Avísenme que de esto yo ni me enteré. Sí, tranqui, profe, igual se entiende que perdimos varias clases, así que... Igual yo armé el cronograma con la sensación de que se iban a perder clases, entonces todavía se pueden perder sin que perdamos tanto cronograma. Porque me la veía venir, no sé, cuando armé el cronograma me imaginé que iba a ser un cuatrimestre complicado. Bueno, después voy a averiguar bien cómo está llamado el paro o qué hay para ver si el martes damos clases o no. ¿Sí? Y les aviso el mismo lunes, ¿les parece? Bien. Salvo que tengan alguna opinión al respecto, que me pueden decir. ¿Hay alguna movilización el martes? Por el momento, no. Ok. Bueno. La idea de tanto esta clase como la siguiente, que será el martes o el viernes, no sé, es seguir viendo Kuhn. ¿Sí? Le vamos a dedicar varias clases a Kuhn. No le habíamos dedicado tantas clases a un tema, pero a Kuhn sí, porque es como una influencia importante en general en la filosofía de la ciencia, pero también, como veíamos la vez pasada, en las ciencias sociales y en la percepción que tienen los científicos de sí mismos. Y lo que quería que veamos hoy, o sea, el plan de la clase era dos. Uno es ver el epílogo, del cual no hablamos en la clase anterior, que es el capítulo que agrega Kuhn en una edición posterior de la estructura, porque tiene cosas interesantes, como vamos a ver. Y después preguntarnos un poco cuán adecuada es la pintura que hace Kuhn de la historia de la ciencia y reflexionar un poco al respecto. ¿Sí? Sería esa doble cuestión. Esperen que voy a compartir. Recuerden que me pueden frenar cuando quieran. Bien, entonces lo que vamos a ver es esto, el epílogo que se incluye en la edición de 1969 de la estructura. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? Espérenme un segundo. Ahí está. Bueno, básicamente, este personaje que está ahí con pinta de policíaca es Conant.
que es como una suerte de profesor de Kuhn, o de profesor no, de maestro de Kuhn, que es básicamente el tipo, les voy a contar un poco de él la siguiente clase, por cuestiones que vamos a ver la siguiente clase, pero es el tipo que arma el curso en el cual Kuhn empieza a trabajar, empieza a estudiar historia de la ciencia por eso, y descubre que leyendo a Aristóteles lo que es la inconmensurabilidad, ¿sí? Conan, que después les voy a contar un poco más sobre la relación entre Kuhn y Conan, es este tipo. Cuando escribe la estructura Kuhn, le dice lo siguiente en una carta privada, ¿no? Le dice: si te leo correctamente, enfatizas el hecho de que en cada disciplina de las ciencias físicas y biológicas hay una etapa inmadura, prenatal o adolescente, en el periodo preparadigmático. La emergencia de un área desde esa etapa es la aceptación general entre investigadores de un marco teórico, ciertas premisas inexpresadas y muchas reglas de experimentación correcta no formuladas. Deberías tratar estos ítems de forma separada y fijarte cómo cambian en una revolución. ¿Sí? Le dice Conant en esta carta privada. Kuhn, o sea, no le gusta mucho la estructura de Conant, y ya vamos a hablar de por qué en la siguiente clase. De hecho, Kuhn, cuando recibe esta carta, se queda como dolido y piensa algo así como: bueno, me está tratando amablemente, pero no le gustó nada el libro. Pero de lo que se queja Conan acá es que, o sea, lo que más le molesta a Conan es el uso de la palabra paradigma y el hecho de que Kuhn no sea muy analítico a la hora de presentar cuáles son los componentes del paradigma. ¿Sí? Y la respuesta que le da Kuhn, perdón, esto, Unpack the Paradigm, es como desarmar el paradigma, ¿no? Tratarlo por separado, fíjate cuáles son los componentes y qué cambia en una revolución y qué no. Lo que le contesta a Kuhn en otra carta privada es: bueno, pero que yo no hago esas distinciones analíticas porque los científicos no la hacen, ¿no? Los científicos no hacen esas divisiones analíticas, principalmente porque aprenden a partir de soluciones a problemas concretas, los ejemplares paradigmáticos, en donde los elementos conceptuales, teóricos, empíricos e instrumentales están mezclados, ¿sí? Y los paradigmas son prioritarios en la educación y en la práctica científica. O sea, lo que dice Kuhn es que no se puede distinguir tan claramente cuáles son los componentes del paradigma. Recuerden que el paradigma es lo que comparte la comunidad científica. Él dice: no es tan fácil de distinguir porque los científicos no hacen esas distinciones, porque aprenden a través de ejemplares paradigmáticos, en donde, o sea, casos de cómo científicos en el pasado resolvieron ciertos problemas. Y el hecho de que se aprenda de este modo hace de que no tengan, que no sea tan fácil hacer esas distinciones, ¿no? Le contesta Kuhn. ¿Por qué les cuento esto? Porque uno puede pensar que el epílogo de la estructura es un intento de responderle a Conan, ¿sí? Por un lado, explicar qué quiso decir con eso de que los paradigmas como ejemplares paradigmáticos son prioritarios en la educación del científico y en la ciencia, y de todos modos hacer el esfuerzo de establecer algunas distinciones que no había hecho. ¿Sí? Esos son como los dos puntos más importantes del epílogo, ¿sí? Explicar bien qué son los ejemplares paradigmáticos, que además, según Kuhn dice en el epílogo, es el punto más original del libro, y realizar algunas distinciones entre los diferentes componentes de un paradigma, ¿sí? Entonces, si miran el índice del epílogo, que digo, es tan largo que tiene su propio índice, es el siguiente, ¿no? Paradigmas y estructuras de la comunidad, los paradigmas como constelación de compromisos del grupo, los paradigmas como ejemplos compartidos, conocimiento tácito de intuición, los ejemplares, la inconmensurabilidad de las revoluciones y el relativismo, y la naturaleza de la ciencia. Lo que hace en el epílogo, además de contestarle a Conan en el sentido que le estoy diciendo, es responder a muchas críticas que recibió, ¿no? Dice en muchos casos por culpa de él, digamos, de que no pudo aclarar tan bien lo que quería decir en el libro, ¿no? Este es el principio, esto es lo primero que dice, ¿no? Han pasado ya casi 7 años desde que se publicó este libro,
y entre tanto la respuesta de los críticos y mi propio trabajo ulterior han mejorado mi comprensión de un cierto número de cuestiones planteadas por él. En lo fundamental, mis puntos de vista permanecen prácticamente inalterados, aunque ahora reconozco que algunos aspectos de su formulación inicial han creado dificultades y malentendidos gratuitos. Puesto que algunos de esos malentendidos son responsabilidad mía, su eliminación me permite ganar un terreno que en última instancia suministrará el fundamento sobre el cual asentar una nueva versión del libro. Mientras tanto, aprovecho la ocasión de bosquejar las revisiones precisas, de comentar algunas críticas reiteradas y de sugerir las direcciones en las que actualmente se desarrolla mi propio pensamiento. Es decir, lo que dice es, no me arrepiento de nada de lo que dije, pero algunas cosas las dije un poco confusas y voy a tratar de decirlas más claras. Y por el otro lado dice que el epílogo lo escribe mientras trabaja en una nueva versión del libro. Eso nunca pasó. Nunca hubo una nueva versión de la estructura de las revoluciones científicas. Lo dejó tal como estaba con el epílogo. Bien, lo primero que dice que es interesante en el primer parágrafo del epílogo es que en realidad uno puede hablar de comunidades científicas con distinto foco, ¿sí? Lo cual invita a pensar que uno puede hablar de paradigmas con distinto grano, ¿no? Una cosa son los científicos naturales y el paradigma de las ciencias naturales. Otra cosa son los físicos, los astrónomos, los zoólogos y los químicos. Pero hay comunidades que son todavía más chiquititas, como los físicos del estado sólido o los físicos de las altas energías o los químicos orgánicos. E incluso uno puede encontrar comunidades más chiquititas, ¿no? Los químicos orgánicos que trabajan en proteínas. En realidad son bioquímicos. Esto que sugiere Kuhn explicita algo que en realidad era un poco confuso en la estructura, que es que no se entiende bien el nivel en el cual habla, ¿no? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? ¿El marxismo? ¿O es algo más amplio o es algo más chiquitito? Bueno, acá Kuhn dice que es todo puede ser un paradigma, ¿sí? ¿Y por qué le interesa señalar esto? Porque como vamos a ver, le interesa decir que a veces hay revoluciones que son más chiquititas, no todas revoluciones como la revolución darwiniana o la copernicana. A veces hay revoluciones que involucran a comunidades muy chiquititas, ¿sí? Eso es un punto interesante. Después señala algunas... bueno, al principio empieza diciendo que él no se arrepiente de nada, pero después acá señala algunas cositas que son como unas pequeñas revisiones que permiten... bueno, no está claro si son revisiones o no. Qué sé yo. Es como dudoso. Perdón, un segundo que me aparece algo en la computadora. Ahí está. Pero, por ejemplo, señala el paso del periodo preparadigmático a la ciencia normal. Dice, ya no cree que lo importante sea compartir un paradigma, porque las escuelas tienen un paradigma compartido, ¿sí? Digamos, las distintas escuelas del periodo preparadigmático tienen algo así como un paradigma. Lo que no hacen es abocarse a la resolución de rompecabezas, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a la ciencia normal. No tanto poseer un paradigma con concepciones metafísicas, conceptos, marco conceptual, leyes, etcétera, sino el tipo de tareas de resolución de rompecabezas, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a la ciencia normal. Dejar de discutir con otras escuelas y abocarse a resolver rompecabezas. Digamos, cuando pasa eso, es que se instaura el primer paradigma, ¿sí? Después, esta otra cosa que dice es, bueno, el tema del libro no solo son las grandes revoluciones, ahí tendría que haber puesto no solo son las grandes revoluciones. Eso queda más claro cuando se identifica el tamaño de las comunidades, por eso empieza haciendo ese trabajo. Y a veces dice, puede haber revoluciones en comunidades que están formadas por 25 personas. Y puede ser que solamente se enteren ellos de que hubo una revolución, ¿sí? Esto que muestra que el sentido en el cual yo les decía la vez pasada,
que uno cuando aplica Kuhn a veces lo aplica a cosas más chiquititas, no necesariamente a revoluciones tan grandes. Y dice que algunos le señalaron que a veces hay revoluciones sin que haya mediado un periodo de crisis, ¿no? Sencillamente porque aparece una anomalía tan violenta que ni siquiera pasa por una crisis el paradigma. Dice, eso puede ser cierto y aunque no es habitual, puede ser que la revolución se produzca porque, qué sé yo, se descubre un instrumento o algo por el estilo, pero efectivamente no es preciso que las crisis se generen por el trabajo de la propia comunidad, qué sé yo. En definitiva, todas estas correcciones muestran que el marco conceptual que él propuso se puede aplicar de manera bastante diversa a casos específicos. Y finalmente, esto es lo más importante del epílogo, digo, es tan importante que ya se los adelanté cuando la clase pasada, acepta una crítica que le hacen casi todos, que es que usa paradigma en muchos sentidos, ¿sí? Pero en particular acepta que lo usa en dos sentidos principales, como ejemplar paradigmático y como matriz disciplinar, ¿sí? ¿Qué es un ejemplar paradigmático? Es la única definición que aparece en la estructura en la página 14, es un ejemplo de cómo científicos en el pasado resolvieron un problema específico, ¿sí? Un poco se los conté la vez pasada. Por ejemplo, el suicidio en Durkheim es un ejemplar paradigmático, ¿sí? El trabajo sobre el protestantismo de Weber es un ejemplar paradigmático. Bueno, acá puse ejemplos de biología, ¿no? Las abejitas de Mendel, las polillitas para explicar Darwin, o los miembros posteriores para explicar lo que es una homología, son ejemplares a los que se apela todo el tiempo. O sea, siempre que uno quiere enseñar biología, apela a los mismos ejemplos. Siempre que querés explicar sociología, apelás a los mismos ejemplos. Esos ejemplos no son una herramienta didáctica, nada más para Kuhn, como vamos a ver, sino que son constitutivos del paradigma, ¿sí? Esos son los ejemplos en donde uno no solamente aprende y se vuelve miembro del paradigma, sino que son a los ejemplos a los que acude para aplicar el paradigma en nuevos casos, ¿sí? Vamos sobre eso. El otro sentido de paradigma es matriz disciplinar, como lo va a querer llamar ahora. O sea, en el epílogo Kuhn propone dejar de hablar de paradigma, pero nadie le da bola a eso. Matriz disciplinar, que es todo lo que comparte una comunidad científica. Entre los elementos que comparte una comunidad científica están los ejemplares paradigmáticos, ¿sí? Bien, entonces están estos dos sentidos de paradigma, matriz disciplinar, que es el sentido más global, y el ejemplar paradigmático, que es el menos global, que es un ejemplo para utilizar y enseñar la ciencia, pero también para aplicarlo, ¿sí? Él los caracteriza así: soluciones de problemas concretos que los estudiantes se encuentran en los comienzos de su carrera. Las diferencias entre los conjuntos de ejemplares aceptados suministran a la comunidad la estructura fina de la ciencia en mayor medida que los demás tipos de componentes de la matriz. Hay ejemplares compartidos por todos los físicos, pero luego se va difiriendo cuando se introducen generaciones simbólicas más específicas, ¿sí? Entonces, digo, la idea de ejemplar, que para Kuhn es el ejemplo más, perdón, es el concepto más original de su libro y el menos comprendido, dice en el epílogo, es en donde se encuentra el contenido cognoscitivo del paradigma, de la matriz disciplinar, ¿sí? ¿Me siguen más o menos? ¿Están entendiendo? Bueno, ahora vamos a volver sobre estas cuestiones, pero frénenme y pregúntenme. Están muy silenciosos. No sé si ya se durmieron. Bien, ¿cuáles son los componentes de la matriz disciplinar? ¿Sí? Que en parte lo que quería hacer en el epílogo Kuhn. ¿Cuáles son los componentes? ¿Sí? Recuerden, la clase pasada vimos que Kuhn distinguía entre distintos tipos de compromisos, ¿sí? Que eran los teóricos, instrumentales, metafísicos y metodológicos, ¿sí? Ahora propone otra distinción entre componentes que no es tan claro cómo se relaciona con la que había propuesto en la estructura. Dice: los componentes de la matriz disciplinar son las generalizaciones simbólicas, los modelos, los valores y los ejemplares, ¿sí? Ahora vamos a ver uno por uno qué son estas cosas.
¿no? Parece que es el intento de responder a Conant, que le había dicho, hace un análisis de los componentes de un paradigma y hace un análisis de qué cambia y qué no en una revolución. Bien. El primero son las generalizaciones simbólicas, que es la ley o las leyes del paradigma. Las leyes. ¿Sí? ¿Por qué motivo las llama generalizaciones simbólicas? ¿Por qué no las llama sencillamente leyes? Bueno, porque las piensan muy distinto a como se venían pensando. ¿Sí? Tal como la caracteriza, son componentes, dice, formales o fácilmente formalizables, a veces ya formalizados, como fuerza es igual a masa por aceleración, que es la generalización simbólica de la mecánica clásica. A veces se expresan con palabras, como los elementos se combinan en proporciones de peso constante o la acción es igual a la reacción. O sea, los ejemplos de Kuhn siempre son de la física. Son puntos de anclaje en la que los miembros se basan para resolver rompecabezas. Son las leyes naturales. ¿Sí? Funcionan como definiciones de los símbolos que contienen, es decir, no solamente expresan relaciones entre conceptos, sino que además el significado de los conceptos depende de los otros conceptos en la ley, ¿no? El significado de fuerza depende del de masa, el de masa de aceleración, de masa de fuerza. Y en las revoluciones se abandonan. Tipo, lo más típico es que para detectar una revolución científica es que se revisa la generalización simbólica. ¿Por qué lo llama generalización simbólica? Básicamente porque, dice Kuhn, no tienen contenido empírico. Por sí mismas significan muy poco. Ya vamos a volver sobre este punto. Ya volvemos porque me interesa específicamente qué es esta ley fundamental y ya vamos a ver por qué es interesante. Otro componente son los modelos. ¿Sí? El papel de los modelos en la ciencia va a volverse... O sea, después de Kuhn, sobre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la mayoría de la gente en filosofía de la ciencia discutió esto. ¿Qué son los modelos? ¿Cómo entenderlos? ¿Cuál es su rol en la ciencia? ¿Sí? Tal como los caracteriza Kuhn, dice que suministran las analogías y metáforas predilectas o permisibles y al hacerlo ayudan a determinar qué habrá de aceptarse como explicación o como una solución a un rompecabezas, ayudan a establecer la lista de rompecabezas sin resolver y a definir su importancia relativa. Y hay de dos tipos de modelos. Los ontológicos, que no es tan claro qué son, digamos, es como la parte más intrigante del epílogo para mí, que él dice son las partes metafísicas de los paradigmas o los paradigmas metafísicos. Y como ejemplo pone el atomismo. ¿Sí? Todos los fenómenos perceptibles se deben a la integración entre los átomos cualitativamente neutros en el espacio. ¿Sí? El atomismo de Newton lo presenta como un modelo. Lo intrigante es por qué llama a esto modelo. ¿Sí? El modelo ontológico serían los componentes últimos del universo, o algo por el estilo. Y los segundos son los modelos heurísticos. ¿Sí? El ejemplo que pone es pensar a la electricidad como un sistema hidrodinámico. Vieron que se habla de corriente eléctrica, porque como no es tan fácil de entender qué es la electricidad, porque no es observable, tiene un comportamiento bastante raro, lo que se hizo fue modelarla como si fuese una corriente eléctrica, porque se parece a una corriente eléctrica. Perdón, dije 2 veces mal. Se la modeló a partir de un sistema conocido como una corriente de agua hídrica. ¿Sí? Por eso se la llama corriente. Porque el agua en un canal se comporta parecido en algunos aspectos relevantes a la electricidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos, no se está haciendo una afirmación fáctica, ¿no? No se está diciendo que la electricidad es agua, sino que se utiliza la metáfora o la analogía con el agua para pensarla más fácilmente. Este punto
es súper interesante. Es el papel de las metáforas y de las analogías en la ciencia, que es súper importante. Mucha gente discutió sobre ese tema y discutió, digamos, algunos piensan que el rol es como más heurístico, significa que sirve para, es más didáctico o para realizar descubrimientos, pero algunos piensan que tiene un rol más constitutivo, ¿sí? Porque de hecho, toda la ciencia se sustenta sobre metáforas, ¿no? Hablar de fuerza en física es una metáfora también. La selección natural de Darwin, ¿no? Pensar al proceso de selección natural como si la naturaleza estuviera eligiendo parejas reproductivas, implica modelar la selección natural sobre la selección artificial, que es la que realizaban los criadores. Y eso también es una metáfora. Tipo, es un tema súper interesante. El rol de las metáforas en la ciencia, qué sé yo. Creo que yo ya les mencioné, ¿no? El libro Metáforas de la vida cotidiana. ¿Les recomendé eso? No me acuerdo. De Lakoff y Johnson. Está buenísimo. Es muy interesante. Bien. Entonces, este es otro componente, según Kuhn. Después están los valores, ¿sí? Acá dice, son menos locales. Del mismo modo en el que el general, cuando hay una revolución, se revisa la generalización simbólica, Kuhn dice que muchas veces no se revisan los valores. A veces los valores son compartidos entre paradigmas sucesivos, ¿sí? Pero a lo largo de la historia de la ciencia cambian. ¿Qué son los valores? Básicamente son los criterios que permiten juzgar si distintas cosas que uno hace bajo el paradigma son correctas o no, ¿sí? Y hay distintos tipos de valores. Por ejemplo, hay valores acerca de las predicciones. Un valor es que las predicciones deben ser precisas, que deben ser cuantitativas. Valores que, por ejemplo, Aristóteles no tenía. Hay valores acerca de las teorías. Deben ser simples, consistentes, fructíferas para resolver rompecabezas. Pero después hay otros tipos de valores. Por ejemplo, que las resoluciones de rompecabezas tienen que ser socialmente útiles, ¿sí? Y estos son valores de distinto tipo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero a estos dos primeros, se los llama valores cognitivos o internos a veces, y a estos se los llama valores contextuales o externos. Y en los últimos tiempos se ha discutido mucho el rol de los valores contextuales, ¿no? Políticos, ideológicos, sobre la ciencia, ¿sí? En particular, las que más han discutido esto son las filósofas y filósofos feministas de la ciencia, ¿sí? Una de las últimas cosas que vamos a ver en la materia es este tema, ¿sí? Que es la filosofía feminista de la ciencia. Pero bueno, esto es porque básicamente lo que hacen las filósofas feministas de la ciencia es tratar de mostrar el valor androcentrista, ¿no? Centrado en el género masculino en la ciencia, que es como bastante transversal. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Y finalmente, el último de los componentes son los ejemplares paradigmáticos, ¿no? El elemento más novedoso y menos comprendido del libro. La clase pasada yo les contaba que a Carnap le había gustado la estructura, y había recomendado su publicación, y no había tenido problemas con cosas con las que muchos habían tenido problemas. Por ejemplo, con la idea de que el progreso es darwiniano, ¿sí? En la ciencia. Sin embargo, acá Kuhn, en este pedacito en el que habla del rol de los ejemplares, dice cosas que van claramente en contra de la concepción estándar de teoría del empirismo lógico. ¿Se acuerdan lo que es la teoría, una teoría para los empiristas lógicos? Es un sistema axiomático formado por enunciados que solo tienen términos teóricos, que adquiere semántica empírica porque hay reglas de correspondencia, que son enunciados que tienen algunos términos teóricos y algunos términos observacionales, ¿sí? Entonces, la aplicación del paradigma depende de las reglas de correspondencia, y el significado empírico
de los enunciados teóricos depende de las reglas de correspondencia. Sin embargo, acá Kuhn da una respuesta que es muy diferente. ¿Sí? Él dice, por lo común, los filósofos de la ciencia no se han parado a considerar los problemas a los que se enfrenta un estudiante en los laboratorios o en los textos científicos. Hablando de los ejemplares, ¿sí? Pues se supone que se limitan a ejercitar la aplicación de lo que el estudiante ya conoce, ¿sí? La idea sería, el estudiante aprende teóricamente lo que es la teoría que sea que está aprendiendo y después en ejemplos específicos entrena la aplicación de esas teorías que aprendió antes. ¿Se entiende? La idea sería esta entonces. Ustedes aprenden la teoría de Durkheim y después ven una aplicación con el suicidio. ¿Aceptarían esta descripción de lo que ocurre en una materia de sociología? ¿Se entiende la pregunta? Primero ustedes les cuentan en qué consiste la teoría de Weber y después les muestran cómo Weber la aplicó al... Y en realidad sería, normalmente en sociología se hace al revés, porque vemos casos particulares y llegamos a uno general después. Exacto, ¿no? Da la sensación de que en realidad a uno nunca le cuentan la teoría de manera general, sino que aprende la teoría a partir de los ejemplos. ¿Se entiende el punto? No, no hay una presentación abstracta y general que te permita entender la teoría por fuera de los ejemplos. Este es el primer punto que señala Kuhn. Se dice que no podría resolver problemas específicos. Kuhn está pensando igual en un tipo de problemas que no es tan típico por ahí en ciencias sociales, ¿no? Que es aprender a sacar cuentas y calcular la posición de un planeta, calcular una masa, ¿no? Estos que son problemas como más matemáticos en física. Se dice que no puede resolver problemas a menos que haya aprendido antes la teoría y algunas reglas de aplicación, ¿no? Teorías y reglas. Está hablando de la concepción estándar. Entonces, la idea con la que Kuhn discute es con que uno aprende la teoría, porque te cuentan los enunciados teóricos y las reglas de correspondencia, y después con los ejemplos la pone en práctica y practica su aplicación. Y él está en contra de esta idea. El conocimiento científico estaría embebido en la teoría y en las reglas, mientras que los problemas se ofrecen para adquirir soltura en su aplicación. Con todo, y acá dice lo que él cree, he tratado de defender que ese emplazamiento del contenido cognoscitivo de la ciencia está equivocado. ¿Sí? Una vez que el estudiante ha resuelto muchos problemas, hacer más no hace más que aumentar su destreza. Pero al comienzo y durante algún tiempo después, resolver problemas, ¿no? los ejemplares paradigmáticos, es aprender cosas importantes acerca de la naturaleza. En ausencia de dichos ejemplares, ¿no? Si no estuvieran esos ejemplares paradigmáticos, las leyes y teorías que ha aprendido anteriormente tendrían escaso contenido empírico. ¿Se ve la diferencia del rol de los ejemplares? ¿No? Vamos a ponerla en estos términos. Si vos en la concepción estándar del empirismo lógico, si vos preguntás cómo es que adquieren semántica empírica, cómo se operacionalizan, o cómo es que adquieren significado empírico los conceptos teóricos, la respuesta que dan ellos es reglas de correspondencia. ¿Sí? Aplicar una teoría a un caso es inferir un enunciado que describe ese caso. Inferir, ¿no? Deducir de la teoría y de las reglas de correspondencias. Mientras que Kuhn dice, no. La respuesta a cómo adquieren semántica empírica los conceptos teóricos es ejemplares paradigmáticos, ejemplos de cómo se aplica la teoría a casos específicos. ¿Sí? Y aplicar la teoría a un caso nuevo es encontrar una semejanza entre el caso que estás estudiando y el caso previo que ya conoces. No es inferir. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. Con respecto a la teoría de todos los cuerpos con la misma masa caen a la misma velocidad. Sí. ¿No existió primero como ley haciendo los cálculos matemáticos?
porque Pero, si tomamos todos los ejemplos serían miles o millones de ejemplos para poder comprobarlo. pero en este caso pensá que es una ley que es muy básica. Es como si todos los cuerpos son negros. Todos los cuerpos caen con una aceleración de 9,8. La pregunta más bien es cómo adquiere significado empírico fuerza. Claro, más bien. O el concepto que se te ocurre, anomia, ¿no? O, qué sé yo, átomo, ¿sí? Y ahí es donde la cosa se pone complicada. Y la idea de Kuhn es que la respuesta del empirismo lógico, ¿no? Es que uno tiene reglas de aplicación, es inadecuada. Y a lo que él apela es a encontrar semejanzas. ¿Se entiende, no? Imaginen un psicoanalista o un médico, ¿sí? Que tiene que, ¿cómo se dice? Diagnosticar, ¿sí? El médico, cuando entra una persona que tiene ciertos síntomas a su estoy tan cansado que no me sale ninguna palabra. Consultorio. No me salen esas palabras encima. Entra un enfermo a un consultorio, ¿no? Y la pregunta es, para diagnosticar lo que tiene, lo que hace es usar una regla que dice siempre que tenés una persona que tiene tal y tal y tal cosa, tiene tal otra. Y lo que dice Kuhn es no. Hace algo que es más un conocimiento más tácito, menos fácil de explicitar, que es encontrar una semejanza entre este caso y los casos previos. ¿Se ve la diferencia? Dice, este tipo tiene tal cosa. Pues escucho como tose. Y yo esa tos la conozco, es neumonía. ¿Sí? Y no hay una regla, sino que hay... o sea, de hecho pone este ejemplo, es ¿cómo distinguís perros de gatos? Porque usás una regla, ¿no? ¿Cuál sería esa regla? ¿Que ladran? ¿Cuál es la regla que te permite distinguir perros de gatos? ¿Sí? Y lo que dice Kuhn es, no tenés ninguna regla. Te señalaron un montón de perros, te señalaron un montón de gatos, y vos aprendiste a distinguirlos. ¿Sí? ¿Y cuál es la regla que estás utilizando para distinguirlos? No lo sé. Sin embargo, somos muy buenos distinguiendo perros de gatos. ¿No? No te confundís nunca un perro con un gato. Y sin embargo, no tenés una regla de aplicación. ¿No? Imaginen, vamos a hacer una más difícil, felinos de caninos. ¿No? Somos muy buenos haciendo esta distinción. Sin embargo, ¿en base a qué haces la distinción? ¿En base a alguna característica específica que se pueda? No. Es más una capacidad de reconocer cosas. ¿Se ve el punto? Y Kuhn dice, el científico es así. El científico no infiere, sino que encuentra semejanzas, ¿sí? De manera inconsciente. ¿Sí? Y fíjense que habíamos empezado a hablar de que, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero en el contexto clásico estaba el contexto de descubrimiento, el contexto de justificación. Como en el descubrimiento no había lógica y la filosofía de la ciencia era análisis lógico, el contexto de descubrimiento era tema del psicólogo, del sociólogo, del antropólogo, pero no del filósofo. El filósofo de la ciencia se ocupaba solo del contexto de justificación. ¿Se acuerdan de esta distinción? ¿Cómo se contrastan las hipótesis? Pero fíjense que para Kuhn, la respuesta a una pregunta que era del contexto de justificación para la concepción clásica, ¿no? ¿Cómo adquieren semántica empírica los conceptos teóricos? Requiere una capacidad psicológica. No inferencias objetivas, sino una capacidad psicológica, encontrar semejanzas. Y por esto, en Kuhn, la distinción entre contexto de justificación y descubrimiento se borronea. ¿Sí? Hay componentes psicológicos ineliminables de cualquier análisis que hagas de la ciencia. ¿Siguen? Bien. Pero dice algunas cosas más, Kuhn, que son muy interesantes y que vamos a retomar más adelante. ¿Por qué? Porque permiten empezar a pensar de un modo nuevo las teorías científicas. ¿Sí? Él dice,
¿cómo es que los científicos aprenden a aplicar fuerzas al mundo y masas al mundo? ¿Cómo es? Bueno, ya dijimos, ¿no? No es a través de reglas, no es porque infieran, sino a partir de ejemplares. Pero para entender qué es lo que hacen los ejemplares, hay que entender que la generalización simbólica no se aplica de manera directa al mundo, sino que se aplica a través de leyes especiales. ¿Sí? ¿Qué hacen las leyes especiales? ¿Qué son las leyes especiales? Son versiones más específicas de ese principio general. ¿Sí? Por ejemplo, la ley de gravedad es una versión más específica de fuerza es igual a masa por aceleración, en donde ya no se dice, este principio dice existen distintos tipos de fuerza que aceleran las partículas de acuerdo a sus masas. No se habla de una fuerza específica. En la fuerza de gravedad, en la ley de gravedad, sí se habla de una fuerza específica, que es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad tiene ciertas características que no tienen otras fuerzas. Por ejemplo, actúa a distancia, disminuye según el cuadrado de la distancia inversamente proporcional al... Bueno, no me acuerdo. Nunca me sale la ley de gravedad. La tengo que aprender. Si la pienso me sale, pero no importa. Establecen características más específicas. ¿Sí? Pero entonces, lo que tiene que decidir el científico es qué ley especial se le aplica al caso que estás estudiando. ¿Se entiende? Pues vos tenés la ley de gravedad, tenés la ley de Hooke, que es acerca de resortes, tenés la mecánica del choque, y todas son leyes especiales de la mecánica clásica. Bueno, no les voy a contar esto con la teoría de la mecánica clásica porque ni yo ni ustedes saben física. Bueno, quizás ustedes sí, pero yo no. Se los voy a contar con una teoría más sencilla, que es la teoría de la selección natural. Y no es la teoría que usa Hooke. ¿Sí? Básicamente, como ustedes ya vieron cuando vimos Darwin, la teoría de la selección natural explica cómo los organismos se adaptan al ambiente. ¿Se acuerdan? Explica cómo se adquieren adaptaciones. ¿Sí? Por ejemplo, cómo la jirafa adquirió el cuello largo que le permite comer de las ramas altas de los árboles. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, en el pasado teníamos jirafas con cuellos cortos, pero de distinto tamaño. Las que tenían el cuello un poquito más largo comían mejor, eran más longevas y dejaban más descendencia. ¿Sí? Y por lo tanto, con el tiempo, los cuellos más... Hubo una competencia entre cuellos largos que llevó a las jirafas actuales. Bien, algo que se los adelanto ahora y después lo vamos a ver mucho mejor, uno puede pensar la teoría de la selección natural como la piensa Kuhn. Una generalización simbólica que dice existen distintos tipos de aptitud que llevan a diferencias de éxito reproductivo y un montón de leyes especiales, ¿sí? En donde dice una forma de aptitud es la mejora en la longevidad, otra es la mejora en la capacidad de atraer parejas, como le pasa al pavo real, otra es luchar con organismos del mismo sexo por acceder al sexo opuesto, como en el caso de los espolones del gallo. Otra aptitud puede ser la mejora en la fecundidad, digamos, el que mejora el éxito reproductivo es el que es más fecundo, como hacen las flores, ¿no? Las flores lo que tratan de hacer es fecundar la mayor cantidad de flores del otro sexo. Pero hay otras formas de mejorar el éxito reproductivo, por ejemplo, cuidar a la descendencia, como suelen hacer los mamíferos, o esparcir simientes, ¿no? Digamos, la planta que logra esparcir más lejos sus simientes tiene éxito reproductivo. ¿Se ve el punto? Y todas estas son versiones más específicas de la ley de la generalización simbólica de la teoría de la selección natural. Bien. Volvamos a Popper un poco. ¿Se acuerdan de Popper? Estoy paseándolos por todo el programa que vimos hasta ahora, más o menos. Así que tienen que estar como despiertos. Popper pensaba que una hipótesis era científica si era refutable. ¿Se acuerdan? Y que sea refutable quería decir que tenía un falsador potencial. Es decir, un enunciado que si era verdadero, la hipótesis era falsa, incompatible. ¿Sí? Popper, yo les había contado que pensaba que el marxismo y el psicoanálisis eran pseudocientíficos, porque tanto los marxistas como los psicoanalistas no ponían en juego su conocimiento. ¿Sí? Pero pensaba que la teoría de la selección natural tampoco era refutable. La única diferencia para Popper
es que, a diferencia del psicoanálisis, la astrología y el marxismo, esto es lo que cree Popper, no es lo que creo yo. La teoría de la selección natural permitía generar teorías que sí eran refutables, ¿sí? Por eso las llama programas metafísicos de investigación y no pseudociencia, ¿sí? Lakatos es un discípulo de Popper que no lo vamos a ver, antes lo veíamos, pero ahora traté de acortar el programa para ver menos autores y verlos mejor. Es un discípulo de Popper que lo que trata de hacer es volver a Popper más adecuado para pensar la historia de la ciencia. Es un popperiano post-Kuhn, ¿sí? Y lo que dice Lakatos es que en realidad el hecho de que las leyes fundamentales, como pasa en la teoría darwiniana, sean irrefutables, es típico. Pasa con todas las leyes fundamentales de todas las teorías, y por eso se basa en la idea de programa metafísico de investigación para hablar de todas las teorías científicas. Entonces propone la idea de programa científico de investigación. Pero según Lakatos, lo que hacen los científicos es declarar irrefutable las leyes fundamentales. Dicen, son convencionalistas, deciden que las leyes no se tocan mientras dura el programa. Bien, esto por un lado. Por otro, es bastante típico, digamos, a casi toda teoría nueva se le critica que la ley fundamental es irrefutable. Es típico. Es una crítica que se le ha hecho a la selección natural, se le hizo a fuerza es igual a masa por aceleración, se le hizo a la genética clásica. Es muy típico. La acusación típica es que la ley fundamental es medio tautológica o medio circular. ¿Por qué? Y bueno, porque dice algo así como los genes están determinados por, perdón, los rasgos están determinados por genes. ¿Y cómo sabes qué genes hay? Porque mirás los rasgos, ¿sí? Y esta estructura, lo mismo pasa con fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Las partículas se aceleran porque hay fuerzas. Ah, ¿y cómo sabes que hay fuerzas? Porque las partículas se aceleran, ¿no? Es eso que hacen las leyes fundamentales de todas las teorías científicas de la física, de la biología, de la sociología, de la economía, que proponen conceptos nuevos, lleva a que muchos, cuando quieren discutir la teoría, dicen, es analítica, es trivial, no sabés si existen las fuerzas, no sabés si existen los genes. Es típica esa crítica. Bien, volvamos a Kuhn ahora, ¿sí? Y podemos hacer dos preguntas. Una es, ¿los paradigmas son refutables? Como pretendía Popper que lo fueran. Y la segunda es, ¿los científicos deciden por dogmáticos no refutar la generalización simbólica? Vamos a tratar de contestar ambas preguntas, ¿no? En el enfoque kuhniano. Primero, la ley fundamental es irrefutable, no es que se decide que es irrefutable. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que dice algo muy general. Dice, existen fuerzas que aceleran masas o hay distintos tipos de aptitud que mejoran el éxito reproductivo. Dice algo tan general que casi no dice nada. Imagínense, si yo digo existen fuerzas que aceleran las partículas, yo podría inventar fuerzas para explicar cualquier cosa. ¿Sí? Lo que pasa es que una teoría no es solo la generalización simbólica, es la generalización simbólica más leyes especiales. ¿Sí? La segunda razón por la que es irrefutable es porque, ¿ven que yo acá dibujé rayitas? Porque lo típico era pensar que las leyes especiales se deducían de la ley fundamental. Se deducían en sentido lógico. ¿Sí? Pero, si se acuerdan cuando veíamos lo que era una deducción, es posible deducir, ¿no? Recuerden que en una deducción, si yo deduje este enunciado de este otro enunciado, lo que quiere decir es que si este enunciado es verdadero, este no puede ser falso. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la deducción es concluyente? ¿Por qué transmite verdad? Porque no es ampliativa. Porque nunca agrega nueva información. ¿Sí? Y les pregunto, en este caso,
¿hay una deducción de la ley más especial de la ley general? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay más información en las leyes especiales que en la ley fundamental. En la ley fundamental dice, existen fuerzas. En la ley especial dice, existe la fuerza de gravedad. O sea, la generalización simbólica no es algo que permite deducir leyes especiales, sino que es algo que permite crear leyes especiales. ¿Se ve la diferencia? Tiene un rol heurístico. Ahora vamos a volver sobre eso. ¿Por qué esto es importante? Porque si vos refutaras una ley especial, como la ley especial no se deduce de la ley fundamental, no la refuta. Si esto fuese una deducción, si es verdadera la ley especial, esta tiene que ser, perdón, si esto es una deducción, si fuese falsa una ley especial, tendría que ser falsa la ley fundamental. Pero no es una deducción. Acá hay más información que acá. Por lo tanto, esta es otra razón por la cual no se refuta la ley fundamental. Pero uno podría decir, ok, la ley fundamental no se refuta, pero las leyes especiales sí. ¿Sí? Pero repasemos un poquitito qué es lo que hace un paradigma y cuál es el rol de los ejemplares. Los ejemplares no solo son ejemplares de la ley fundamental, sino que son ejemplares de cada una de las leyes especiales. ¿Sí? De hecho, acá hay hay fotos de ejemplares paradigmáticos. La jirafa es un ejemplar paradigmático de el éxito reproductivo debido a diferencias en la longevidad o a la supervivencia. El pavo real es un ejemplar paradigmático de la selección sexual por atracción de parejas. Los espolones del gallo es un ejemplar paradigmático. Son casos además que Darwin dio de pelear por el sexo opuesto. Las flores son un ejemplar, ¿se entiende, no? Entonces, cuando vos tenés un caso que no sabés qué se le aplica, por ejemplo, el colmillo del narval. ¿Sí? El narval es este mamífero acuático que los machos tienen un cuerno que en realidad no es un cuerno, es un colmillo que les atraviesa la cabeza. Rarísimo. ¿Sí? Solo los machos lo tienen, de los narvales. Y una pregunta que se han hecho los científicos es, ¿qué hace el cuerno del narval? ¿Por qué los narvales tienen un cuerno? Pues son bastante raros. El colmillo del narval. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hace un científico? Básicamente encuentra semejanzas con ejemplares previamente conocidos. Ejemplo, como solo los machos tienen un colmillo, uno podría pensar que es como la cola del pavo real, que hay una semejanza entre el colmillo del narval y la cola del pavo real, lo cual implicaría que las hembras de narvales prefieren, para aparearse, narvales con colmillos más largos. ¿Sí? Supongamos que, ¿no? Entonces, básicamente tirás esta hipótesis. La hipótesis es, el colmillo del narval evolucionó por selección sexual porque las hembras tienen una preferencia. ¿Sí? Esta hipótesis vos la podés contrastar con el método hipotético deductivo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, imaginen un experimento como esos con los que jugaron en el parcial. Podemos fabricar un narval de Tergopol, ponerle un colmillo largo y uno con colmillo más corto y ver si las hembras se acercan más a uno que a otro. Supongamos. Hipotético deductivo. Hay hipótesis auxiliares, ceteris paribus, lo que ya saben. ¿Sí? Supongamos que, esa hipótesis sí es refutable. ¿Están de acuerdo? Que las hembras de los narvales tienen una preferencia por narvales con colmillos más largos, es refutable. Vos podés idear experimentos para refutarla. Supongamos que se refuta, que vos no podés mostrar que hay una preferencia de los narvales hembras por colmillos más largos. ¿Se refuta la ley especial? ¿Se refuta la teoría general, el paradigma? La respuesta es no, porque vos todavía podés aplicarle otras partes del paradigma. ¿Sí? Vos podés decir, ok, entonces en realidad los narvales se parecen más a los colmillos de los elefantes.
que sirven para romper cosas, ¿no? y sacar raíces. Por ejemplo, podés decir que los narvales rompen el hielo para respirar, que es estas hipótesis que le estoy dando son hipótesis que existieron respecto a los colmillos de los narvales. ¿Sí? Entonces, supongamos que se refuta eso también porque nunca ves un narval rompiendo con un colmillo el hielo para respirar. Todavía puedes decir, ok, los narvales lo usan para pelear con otros narvales por las hembras. ¿Sí? Pues encima los narvales están todos lastimados, por lo cual podría ser. Supongamos que se refuta también esa. Todavía se puede hacer algo que pasa cada tanto. Podés descubrir una nueva ley especial. Una nueva forma de la aptitud. ¿Sí? Que a nadie se le había ocurrido. ¿No? En la mecánica clásica, si hay un movimiento de un fenómeno, ¿no? de un objeto que no podés tratar con ninguna de las fuerzas, podés inventar una nueva fuerza. No es tan fácil, no es tan fácil que la comunidad lo acepte, pero pasó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rol de la generalización simbólica? Es un rol heurístico. Básicamente te permite crear leyes especiales. Ahora, nada es refutable del paradigma, salvo las afirmaciones de que se aplican a ciertos casos de determinado modo. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden que en la concepción clásica se asumía que la contrastación de una hipótesis y la contrastación de una teoría eran del mismo modo. Y lo que está mostrando Kuhn es que las teorías son distintas a las hipótesis. Tienen una vida que es diferente. ¿Me siguen? Y que esas cosas que Popper veía como raras en el marxismo y en el psicoanálisis son habituales. Básicamente lo que hacen los científicos es, no por dogmáticos, sino por la propia estructura de lo que es un paradigma. ¿Sí? Es tratar de aplicar la generalización simbólica al fenómeno que tienen enfrente. Como sea, por la vía que sea. ¿Me siguieron en esto que les conté? Digo, es importante porque muestra los límites de lo que venía diciendo Popper. ¿Sí? Si vos querés discutir cientificidad y pseudocientificidad, Popper no sirve, tenés que apelar a otra cosa. Y de hecho Kuhn va a apelar a otra cosa, pero se los voy a contar la próxima. Bien. Bueno, estos son detalles que no importan tanto. En el epílogo, además de decir esto, perdón, esto que les estoy contando lo voy a retomar. ¿Por qué? Porque hay algunos que leyeron en todo esto que les conté una concepción de teoría. ¿Sí? Y una concepción de teoría que permite reconstruir teorías científicas, a diferencia de la clásica, ¿sí? Que era bastante inútil. ¿Sí? De hecho, yo reconstruí la teoría de la selección natural con una concepción de teoría basada en Kuhn. ¿Sí? Carnap era un genio de la lógica, yo soy un imbécil de la lógica, yo pude reconstruir una teoría, Carnap no. ¿Por qué? Porque tuve una concepción de teoría que era más débil, más maleable, más útil también y más fructífera. ¿Sí? Que está inspirada en Kuhn. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Por último, digamos, en el epílogo dice, bueno, o sea, dice varias cosas, pero haciendo un resumen, que muchos lo acusaron de subjetivista o de irracional. Y lo primero que contesta Kuhn, que es interesante, es nunca fui subjetivista, porque nunca dije que las cosas dependían del científico individual. ¿Sí? Digamos, las percepciones de los científicos son las percepciones de la comunidad a la que pertenece. O sea, no son subjetivas, ¿sí? No dependen de la subjetividad del científico. Para cada científico en particular son tan externas como si fuese el mundo real, salvo que no es el mundo real, porque son de la comunidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, para Kuhn son tan externas como... Es patrimonio compartido, pero de la comunidad.
¿sí? Bueno, esto se los dejo para que lo lean si quieren, son detalles. También señala que la inconmensurabilidad se puede presentar con más claridad pensando en los ejemplares paradigmáticos, ¿no? Básicamente lo que pasa a científicos de distintos paradigmas es que aprendieron a ver al mundo a partir de distintos ejemplares, y eso hace que tengan una comunidad, una comunicación parcial y que habiten en mundos diferentes, como dice en la estructura. Y básicamente lo que señala es que lo único que pueden hacer científicos cuando están en la inconmensurabilidad, cuando hay inconmensurabilidad entre ellos, es apelar a la persuasión, ¿no? Pero no convencer al otro presuponiendo sus propios paradigmas. Y algunos detalles más los podemos saltar para hacernos, para pasar a esto otro. ¿Sí? Perdón, estoy sintiendo que están agotados de toda la semana y siento que cada minuto se los robo. ¿Están ahí? ¿Están bien? En mi caso no. Estamos, Bien. estamos. Yo estoy. Estoy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? No, es que al principio lo que usted decía de Kuhn, yo me autorreferencia, me acuerdo cuando entró a la radio, la comunidad, como la revolución que produjo, ¿no? Cómo cambiaron todo y la comunidad en sí no se dio cuenta. Se pasó del fogón de la transmisión oral a algo más individual. Se perdió todo eso, pero como que para los que viven ahí pasó desapercibido. La educación pasó a ser, dejó de ser algo propio de la comunidad. Cara a cara, además, ¿no? Exacto, eso. Ahí decía yo, si usted está dando la clase y yo apelo a mi recuerdo y digo, sí, es así, si uno no... la teoría, yo tengo la práctica, me falta la teoría. Vine acá con todos mis, ¿cómo se dice esto? Sentido común y trato de adquirir conocimiento. Y apelo a mi sentido común y para poder entender lo que es el conocimiento metodológico, y me cuesta un poco el tema del que pienso en un idioma y tengo que transmitirlo, escribirlo en otro idioma. Es el más o menos lo que me pasa. Lo que a mí me pasa con el inglés. Claro, eso es lo que quiero. Yo no quería decirlo, pero no imagino. Pienso que es lo mismo. Siendo que mi idioma es descriptivo. Nosotros no tenemos adjetivo. Yo para poder decir botella tengo que describir lo que es. No existe la palabra botella porque lo trajeron los españoles, ¿no? Entonces tengo que describir. El ejemplo al que Kuhn acude todo el tiempo para hablar de inconmensurabilidad son las lenguas, ¿sí? Digamos, lenguas distintas. Porque para Kuhn el aprendizaje de una teoría, de un paradigma, una matriz disciplinar, se parece más al aprendizaje de una lengua. ¿Mm? Y básicamente entonces, si vos querés, si vos como historiador querés entender una teoría previa, ¿no? Como la de Aristóteles, lo que tenés que hacer es volverte bilingüe. Pero volverte bilingüe no es superar la inconmensurabilidad, porque no puedes pensar las dos teorías a la vez. Del mismo modo en el que no podés hablar en dos lenguajes a la vez, ¿no? Lo que haces es estar en uno o estar en otro. ¿Mm? Es tratar de interpretar en la lengua o sea, en lo que yo digo, ¿no? Se trataba de los trabajos
que hicimos, el trabajo práctico, a mí lo había desarrollado la respuesta, pero después me cuesta transmitirlo, o sea, no es que me cuesta, redactarlo. Bueno, lo tengo en la cabeza y me cuesta redactarlo. en el epílogo, lo que dice Kuhn es que frente al caso de inconmensurabilidad, lo que tenés que hacer es traducir. Vamos a ver que cuando veamos la clase que viene, lo último que escribió Kuhn, en donde ya no cree que sea posible traducir. Pero ya lo vamos a ver, ya vamos a hablar de eso. Bueno, pero antes de entrar en la clase que viene, en las últimas discusiones en las que estuvo Kuhn, porque son interesantes por varias razones, veamos esto, ¿no? Digamos, hay varios tipos de preguntas que se hacen los filósofos de la ciencia respecto a Kuhn. Una es, ¿qué quiso decir? ¿No? Hay toda una especie de negocio, no sé cómo decirlo, que tienen muchos filósofos de la ciencia, que es la de ser scholars de un autor y básicamente dedicarse a tratar de entender lo que quiso decir. ¿Sí? Como si intérpretes. Y de eso con Kuhn hubo mucho, ¿no? Mucha gente tratando de entender qué quiere decir Kuhn cuando dice que cuando cambia el paradigma, cambia el mundo, etcétera, ¿no? Hay otras preguntas, otras discusiones que surgen a partir de Kuhn, que probablemente estas sean las que más bibliografía llevaron, que tiene que ver con juzgar si las afirmaciones filosóficas que hace son adecuadas, ¿no? Si la filosofía del lenguaje es adecuada, si es realista, si es antirrealista. Digamos, la discusión más filosófica de las ideas de Kuhn. El tercer tipo de pregunta es la que a mí me interesa más, si Kuhn brinda herramientas interesantes para pensar las revoluciones científicas. ¿Sí? Yo soy kuhniano. ¿Qué significa que soy kuhniano? Que uso a Kuhn para pensar la historia de la ciencia y por lo tanto me interesan menos las otras dos primeras preguntas. ¿Sí? Lo que me interesa es saber cuán útil es Kuhn. Y les voy a contar un poquitito de eso, ¿no? De qué pasa cuando querés aplicar Kuhn a, como hago yo, a la revolución darwiniana. ¿Sí? Lo primero que hay que decir es que la idea de que hay de la historia oficial, de que les contaba la clase pasada, es indiscutible. Tipo, en cualquier área en la que te metas en la ciencia, hay una historia oficial, y la historia oficial es como la describe Kuhn, maniqueísta, anacrónica, de próceres, como si estuviera dirigida al presente. En el darwinismo está esta idea de que había una explicación ridícula del origen de los organismos vivos, que la ilustré con un capítulo de Family Guy. Hasta que vino Darwin, acompañado de Wallace, tendría que agregarlo en esta cosa, y se le ocurrió la selección natural, y Huxley, que era un colega de Darwin, dijo, ¿cómo no se me ocurrió a mí una teoría tan sencilla? Digamos, cuando vos abrís un libro de biología evolutiva, te encontrás alguna versión de esto, poquitito más sofisticada o menos sofisticada, pero te encontrás esto. Los predarwinianos eran unos inútiles con la Biblia abajo del brazo. Vino Darwin con una teoría sencilla, que es muy sencilla y no se le había ocurrido a nadie. Que la co-descubrió con Wallace, hay que agregar. Bien. Indiscutible. Las ideas, el rol de las historias oficiales es como el que dice Kuhn, bajo mi punto de vista, en el área que estudié. Ahora, esperen que no me acuerdo lo que iba a decir. Algo para tener en cuenta, que dice Laudan en este libro que se llama Ciencia y Valores, que no es tan novedoso, en realidad es algo que está sugerido por Kuhn, ya por Kuhn mismo, es que si bien es cierto que nunca, que a lo largo de la historia de la ciencia no hay bases objetivas y neutras para realizar comparaciones,
En las revoluciones científicas sí hay bases comunes, sí hay cosas compartidas. No son objetivas y neutras, pero son comunes, ¿sí? Y de hecho, Laudon propone esta idea que es como súper interesante, que es que nunca se revisa todo en una revolución, ¿sí? Él separa, por ejemplo, entre teorías y valores, y cuando revisás teorías, no revisás valores, cuando revisás valores, no revisás teorías. Entonces, por ejemplo, Aristóteles tenía como valor la explicación completa, pero no la precisa. Ptolomeo es el que propone un sistema que sí hace predicciones precisas y cuantitativas. Para hacer ese cambio, Ptolomeo, que es metodológico o a nivel valores, deja quieto el geocentrismo, ¿sí? Después, Newton o Copérnico modifican teorías, pero no valores. ¿Se entiende el punto? No. Entonces, siempre la revisión se da parte a parte, nunca se revisa todo, lo cual permite entender cómo es que es posible una revolución. ¿Mm? Bien. Lo dejamos trabado ahí porque lo vamos a usar un poquitito, lo vamos a pensar. Definitivamente Darwin no descubrió solo la selección natural y no desechó el conocimiento previo. Digamos, ni por casualidad. Newton tampoco, pero yo se los puedo contar bien de Darwin, ¿sí? Había un montón de cosas antes de Darwin, un montón, la sistemática formal, la embriología, la biología funcional, la historia de la geología, la información de los criadores. Y básicamente lo que hizo Darwin fue armar un rompecabezas imposible con todo ese conocimiento previo. Pero de ningún modo desechó lo que había antes. O sea, esa idea que sugiere Kuhn, o sea, está sugerida por Kuhn, no es correcta. ¿Sí? Tomemos algo como ejemplo. Voy a darles dos ejemplos. Nosotros ya vimos Darwin, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan algo de cuando vimos Darwin? La sistemática. Piensen, veamos eso. Recuerden lo que eran las homologías para Owen. ¿Se acuerdan de eso? Las homologías son las semejanzas estructurales, ¿no? Acá en las manos de un montón de bichos distintos. Owen explicaba las homologías a partir de la idea de arquetipo, que era una idea en la mente de Dios. Darwin cambia esa idea de arquetipo y dice, en realidad lo que tienen en común todos los vertebrados no es un plan en la mente de Dios, sino un organismo que existió en el pasado, un ancestro común, ¿sí? Las homologías se explican por ancestría común. Ahora, fíjense, este cambio es revolucionario. Es revolucionario porque implica cambiar la concepción de lo que es la ciencia. Los científicos ya no están estudiando la mente de Dios, sino que están estudiando el pasado, por ejemplo. Además, metafísicamente, o por hablar en el sentido kuhniano, ¿no? La concepción metafísica es completamente diferente, porque primero esta explicación es naturalista, digamos, no apela a dioses, mientras que la de Owen no es naturalista. Y eso es un cambio súper importante en la revolución darwiniana. Por otro lado, lo que tienen en común los vertebrados no es una idea en la mente de Dios, sino un ancestro, ¿sí? Eso es una afirmación fáctica diferente. Pero podríamos decir que Darwin desechó el trabajo de Owen. Bueno, en dos sentidos no. Primero, las homologías las sigue detectando del mismo modo Darwin. ¿Sí? De hecho, apela a los mismos ejemplos de Owen para establecer que es una homología. Y segundo, si bien este cambio es drástico y revolucionario, también es conservador, porque lo que dibujaba Owen estaba bien, solo que lo estaba interpretando mal. ¿Se entiende el punto?
Y estamos hablando de una de las revoluciones más fuertes que podemos imaginar. ¿Mm? Pero hay algo de lo que hacía Owen que Darwin lo conservó, que es tratar de inferir cómo es ese arquetipo o ese ancestro común a partir de los rasgos compartidos en el presente. ¿Mm? Porque no hay que olvidar que Owen, o sea, pensó que dibujaba una idea en la mente de Dios, pero que lo que dibujó lo encontrás en el registro fósil. Entonces, se ve, ¿no?, que esto es más complejo que... De hecho, yo ni siquiera sé bien cómo pensarlo esto. Tomemos otro ejemplo, la biología funcional predarwiniana. ¿Mm? ¿Se acuerdan que los teólogos naturales explicaban la adquisición de funciones a partir del diseño divino? ¿Se acuerdan? Darwin y Wallace explican la adquisición de funciones a partir de la selección natural. Entonces, uno podría decir, bueno, pero entonces hay algo que se conserva. Explican lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, eso no es tan cierto, porque la atribución funcional cambia en el darwinismo. ¿Se acuerdan de esto que lo vimos? En la teología natural hay muchas funciones que se atribuyen con respecto al plan de creación, ¿no? A una economía general que quiso establecer Dios. Entonces, por ejemplo, los plantas tienen frutos porque alimentan a los animales, ¿sí? O las plantas tienen hojas para purificar el aire. Además hay objetivos estéticos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Que lo vimos? Nuestro iris, los colores de las plumas de los pájaros y las flores, sencillamente están ahí para embellecer la creación, porque la creación es bella. ¿Sí? Además, la felicidad es un objetivo de Dios, ¿no? Quiere que seamos felices y que los animales sean lo más felices posibles. Entonces, el deleite culinario y la armonía y la belleza tienen que ver también con que seamos felices. Además, hay objetivos antropocéntricos, porque los humanos en el cristianismo y el catolicismo son el centro de la creación. Entonces, que el perro te traiga el diario no es tan raro. Dios lo creó para que pase eso. Y después hay otros objetivos, como los de que se podrían llamar economía animal, que es cuál es la función de los pulmones, cuál es la función de la reproducción. Sí, por supuesto. Y finalmente hay objetivos ecológicos en la teología natural, ¿no? Por ejemplo, Paley dice que los pelitos de los dientes de león sirven para dispersar semillas. O que hay que la luz del bichito de luz, de la luciérnaga, sirve para atraer parejas. Bien. Cuando Darwin asume la selección natural como el mecanismo principal para explicar la adquisición de funciones, hay muchas funciones de estas que no se pueden explicar por selección natural. ¿Por qué? Porque la selección natural solamente mejora el éxito reproductivo del portador del rasgo. O sea, si vos querés explicar por qué las plantas tienen frutos, tenés que encontrar para qué le sirve a la planta el fruto. ¿Por qué? Porque la posesión de ese rasgo tiene que haber mejorado su éxito reproductivo, no el de otros. ¿Sí? Por lo tanto, todas estas aplicaciones de la atribución funcional de la teología natural, que son altruistas, ¿no?, que mejoran la situación de otros, no funcionan. Entonces, ¿qué hace Darwin? Cambia la biología funcional, ¿sí? Y explica, por ejemplo, la existencia de frutos con la idea de dispersar semillas, en los colores de las plumas o del iris de los ojos para atraer parejas por selección sexual, y las flores no están para embellecer el mundo, sino para propiciar la fecundación cruzada. ¿Sí? Porque si vos cruzás intrafamiliarmente, la especie empeora. Pero toda la economía natural se conserva. O sea, toda la parte de la fisiología es igual. Los pulmones sirven para respirar y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene que decir cuál es la diferencia entre aquello que explica la teología natural y la selección natural, tiene que hablar de semejanzas parciales, no de una modificación total. ¿Sí?
Darwin modifica parcialmente la biología funcional. Entonces, si vos te preguntás, ¿son inconmensurables la teoría de la selección natural y la del diseño inteligente, empíricamente inconmensurables? Y la respuesta es más compleja, más o menos, qué sé yo, parcialmente. Tenés que ponerte a reconstruir teorías, tenés que empezar a ver cómo es la atribución funcional. Lo único de lo que hablaba Kuhn para hablar de la relación entre los paradigmas y su base empírica era la metáfora de la percepción. ¿Sí? Sería decir, Darwin ve el mundo distinto al teólogo natural. Esa metáfora es bella, pero es inútil. ¿Sí? ¿A dónde voy con todo esto? Lo mismo que la idea de Hanson, ¿no? La idea de Hanson de que el observador paradigmático no es el hombre que ve y comunica, sino el que ve en objetos familiares lo que nadie vio anteriormente. Es una idea bella, pero es poco fértil. Básicamente tenés que hacer distinciones que no hace Kuhn ni hace Hanson. Una cosa es cuando ves cosas distintas en los mismos fenómenos, que es la versión literal. Otra es de la que propone Kuhn, por ejemplo, para el péndulo, en donde lo que haces no es ver el péndulo de modo distinto, sino medir cosas distintas del péndulo, que es lo que dice que pasaba con Aristóteles y Galileo. Y otra es la de la biología funcional y la atribución funcional en Darwin, que es sumamente teórica. ¿Sí? La modificación que hace Darwin sobre la biología funcional está esparcida en 4 libros, en La fecundación de las flores, y es muy teórica, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente que Kuhn hizo buenas preguntas, mostró caminos para responderlas, pero las herramientas que propuso para responderlas son ineficientes. Hay que desarrollarlas, hay que mejorar, hay que complejizarlas, y eso es lo que hacemos los kuhnianos. ¿Sí? No es estar respetando a rajatabla a Kuhn, sino haber sofisticado un montón muchas de las cosas que dijo. ¿Siguieron más o menos? ¿Por qué? Porque la historia de la ciencia es más compleja de lo que el mismo Kuhn decía. ¿No? Kuhn dijo, es más que una sucesión de conjeturas y refutaciones. Esa visión es demasiado simplista. Bueno, uno en el presente dice, la visión de Kuhn también es simplista. Es más compleja que la de Popper, hace preguntas buenísimas que todavía tratamos de responder, pero la verdad es que hay que sofisticar mucho el enfoque para que logre hablar de la historia de la ciencia real. Bien, ¿qué vamos a ver en las clases que siguen? En la clase que sigue, perdón. Una es cómo cambió de posiciones Kuhn a lo largo de su vida, o si cambió. Vamos a ver después, más adelante, si hay una concepción de teoría kuhniana y si tiene sentido reconstruir teorías científicas, que es algo que Kuhn no hace. La clase que viene vamos a discutir un poco si todo esto tiene consecuencias sobre la enseñanza y la comunicación de la ciencia. Vamos a hacer la siguiente pregunta, que es súper interesante. O sea, se suele decir que el empirismo lógico era más prescriptivo y que Kuhn es más descriptivo. Vamos a preguntarnos si eso es cierto. Y vamos a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿todo esto que dice Kuhn es una crítica a la ciencia? A veces se lo leyó así, pero para Kuhn era una crítica a la ciencia. Bueno, cosas que nos vamos a preguntar en las siguientes clases. ¿Algún comentario, algo que quieran decir? ¿O los libero? Y les deseo buen fin de semana. No, profe, por mi parte, por el De mi momento, parte, nada. Por el momento vamos bien.
Bueno. Clases que viene, que después les digo si es el martes o el viernes. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Bien. Terminamos de ver juntos. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana. Listo, profe. Buen fin de para profe. todos.